Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 3. Dios que para siempre, aleluya, amén. Estamos hablando del versículo 24, amén. Versículo 24, fue el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que la gracia, estamos hablando de la gracia salvadora, ¿verdad?, que se hacía realidad. Y que la expresión, el hecho de que por ella, el Hijo de Dios, ¿verdad?, Jesucristo dice, gustase la muerte por todo. Y explicamos, amado, ¿verdad?, lo que significa el por todo y el por todo, amén. El hombre se salva solo por la gracia, mediante la fe. Y quiere decir esto, que solo la gracia y la instrumentalidad de la fe hacen posible, ¿verdad?, la vida cristiana en la esfera de la salvación experimental en el tiempo presente, que es la santificación. Y habíamos hablado que habían, ¿verdad?, habían cristianos de que se salvan por gracia, ¿verdad?, pero quieren santificarse por obras personales en su propio esfuerzo. Y que solamente la gracia, operando en el creyente, hace posible el cumplimiento de las demandas de la ley, demandas de la vida, debo decir, de santificación. Repito, ¿verdad?, que solamente la gracia, operando en el creyente, hace posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios, mediante su gracia, quien opera el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la gracia que hace, bueno, habilita los recursos necesarios para llevar a cabo la vida victoriosa que corresponde al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo expresa contundentemente cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿se oye bien? Déjeme saber si se oye bien, pues estoy empujando la lengua, hermano. Déjeme saber si se oye bien. Amén. Ok, gloria a Dios. Aleluya. Ok, la gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante. Amén. La gracia en la vida cristiana, ¿verdad?, o en la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante, o sea, que sustenta. En medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que es enemigo del cristiano a causa de su nueva vida, los recursos de la gracia siempre son más abundantes de las dificultades que pueden surgir, comprendiendo tanto las pruebas como las tentaciones y las persecuciones. Fíjense que dice, en nombre de Jesús, amado, ¿verdad?, es que en medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, amén, de nosotros, el mundo que es enemigo del cristiano, porque a causa de su nueva vida, llamado, el mundo es enemigo del cristiano a causa de la nueva vida del creyente, amén, en nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los recursos de la gracia siempre son más abundantes que las dificultades que pueden surgir, comprendiendo tanto, amén, las pruebas, las tentaciones y las persecuciones. O sea, que ahí, una vez más, ¿verdad?, pues nos deja a nosotros desmantelado el Dios del cielo, amado, en cuanto a la gracia abundante, ¿verdad?, que Dios ha derramado sobre nosotros, que obviamente superan las dificultades que puedan surgir, tanto, ¿verdad?, desde el punto de vista de las pruebas, las tentaciones y las persecuciones. Y esa es la razón por la que Santiago dice que, pero Él da mayor gracia, ¿ve? Pero Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4, verso 6, es una epístola cuyo entorno es de pruebas y dificultades. La gracia hace superable cualquier conflicto y cualquier dificultad. Amén. Yo quisiera un momentito, amado, Santiago capítulo 4, verso 6. Y será usted fuera conmigo. Santiago 4, 6. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué quiere ir un momentito a Santiago, hermano? Pues está hablando de amistad con el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después habla que yo pensé que la Escritura dice que en vano el Espíritu, el que Él ha hecho morar en nosotros, no anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros, amado. Como dijimos anteriormente, ¿verdad?, en esta carta o en esta epístola, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, que es una epístola donde
su entorno, ¿verdad? Donde mayor, el tema central ahí, de lo que más se habla, ¿verdad? Es de prueba. Por lo tanto, el apóstol dice que Dios da, ¿verdad? Mayor gracia. Hermano, da mayor gracia. O sea, en otras palabras, Dios hace, ¿verdad? Suple toda necesidad, ¿verdad? Hace provisión, ya sea para fortalecernos, ya sea para darnos la paciencia necesaria, la perseverancia necesaria, aleluya, ¿verdad? De tal manera que podamos vencer en medio de las pruebas, que podamos vencer, ¿verdad? Y resistir las tentaciones, y que también, ¿verdad? Podamos también soportar en medio de la persecución, ¿ve, amado? O sea, y eso quise hacerlo, ¿verdad? Hacer la salvedad y el paréntesis para explicar eso, porque simplemente es así, amado. Dios da mayor gracia, ¿verdad? Significa tenemos abundante gracia, como también hemos explicado, donde está la presencia de Dios por el Espíritu Santo, donde Cristo intercede por nosotros, tenemos la palabra, y hay que para siempre, ¿ve, amado? O sea que tenemos también el Espíritu Santo intercediendo juntamente con nosotros, ayudando en nuestra debilidad, ciertamente, amado, ¿verdad? Pues, y Dios también, ¿verdad? Que no nos dejará el ser probado más allá de lo que podamos soportar. ¿Ve? O sea, y todo eso es obra, ¿verdad? De la gracia divina. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, amado, la gracia hace superable cualquier conflicto y cualquier dificultad. ¿Ve? La gracia hace superable cualquier conflicto, cualquier dificultad. Y eso se produjo inicialmente en relación con el pecado, para salvación del pecador, porque cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, además, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. O sea, en otras palabras, mientras más el diablo ataca, pues más Dios te defiende. Amén. Mientras más el diablo, mientras más dardo de fuego lanza contra tu mente, ¿verdad? Pues entonces más poder de resistencia por el Espíritu Santo recibimos de parte de Dios. Amado, entonces, mientras más abunda el pecado, el mal, pues abunda también, hermano, ¿verdad? La gracia de Dios para ayudarnos a combatir, ¿verdad? El mal del pecado. Bendecido sea el que es para siempre. Amén. Siendo así, hermano, ¿verdad? Pues cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y de la misma manera sobreabundará la gracia para dar el socorro oportuno en la vida cotidiana de la fe. La tercera dimensión de la gracia en salvación es la gracia glorificante. Acuérdate que dijimos que la gracia es que para siempre, amado, gloria a Dios, ¿verdad? En la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante, o sea, que te ayuda a sostenerte. Dios te ayuda a sostenerte. Dios nos ayuda a sostenernos. Amén. Dios en el nombre de Jesús. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad? Pues vemos que la tercera dimensión de la gracia en salvación es la gracia glorificante. Esa gracia alcanza el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos. Con gracia alcanza el punto máximo, oiga esto, con la glorificación, con la glorificación del creyente. El apóstol Pedro describe esto cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su persona. Vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su persona, de manera que los que estuvieron cerca de él vieron su gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan 1:14. De la misma manera se manifestará en la parusia del Señor, ¿verdad? En la aparición del Señor, en su venida. ¿En su venida para qué? Para recoger a los creyentes. La glorificación de cada uno de ellos para estar para siempre con Jesús. Será una manifestación de la gracia vinculada a su persona. El que como Dios se hizo hombre y entró en la experiencia de la temporalidad, siendo eterno, lo hizo para alcanzar a los temporales y comunicarle la experiencia de eternidad mediante la vida de Dios en ellos. La Escritura enseña que yo soy el Salvador de los pecadores. Nada más concreto que la afirmación bíblica: la salvación es de Jehová. Y esta afirmación, amado, expresa la verdad y la realidad de la salvación. Vemos también, amados, que siendo así en el Antiguo Testamento, no difiere, ¿verdad?, del Nuevo en cuanto a todo lo que es de salvación. ¿Por qué, amado? Bueno, simplemente salvo en la mayor extensión de la obra salvífica realizada definitiva y eternamente en la cruz. ¿Por qué, amado? Bueno, el estudioso de la palabra y el predicador del evangelio no deben apartarse de un ápice de esta verdad. Quiere decir esto que no debe permitirse licencia alguna e introducir al hombre, o en mayor o menor grado,
como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación, ni tan siquiera en el modo de apropiarse de ella. O sea, el hombre no tiene parte ni suerte en cuanto a la salvación. Ahora, la planificación, obviamente, ¿verdad?, en cómo llevarla a cabo. ¿Por qué? Nosotros somos los quienes la recibimos, pero no fuimos quienes, ¿verdad?, la dispusimos. Amén, la que le pusimos, ¿verdad?, aleluya, hace que para siempre, ni mucho menos la creamos. Eso proviene, ¿verdad?, de Dios. Siendo así, amado, la planificación, consumación y aplicación de la salvación, ¿de quién es? Es de Dios, y solamente, exclusivamente es de Él. El hombre recibe la salvación apropiándose de ella por medio de la fe, que como todo lo que es de salvación, amado, ¿verdad?, pues donde Dios es que para siempre, amén. Y siendo así, hermano, todo el proceso de salvación de eternidad a eternidad obedece a la soberanía divina y se produce en razón del designio de su voluntad. La salvación comprende también la vida de santificación y que exige la ayuda del Señor para llevarla a cabo al tratarse de quienes son hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación es un don de Dios en su gracia y en modo alguno obedece a la más mínima acción que el hombre pueda realizar. La predicación de una salvación diferente, amén, la predicación de una salvación diferente cae dentro del mensaje que no es evangelio sino anatema. Bendecido sea la misericordia del Señor, amén, gloria a Dios. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad?, pues entonces vemos que la salvación alcanza el aspecto de libertad con que el pecador queda en su nueva posición en Cristo, y en Cristo fueron destruidos definitivamente la potestad de los poderes contrarios a Dios. Por tanto, los que están en Cristo son libres del poder opresor que antes los retenía sujetos a la esclavitud. Y esta bendición se da gratuitamente como don de ¿qué? Como don de gracia. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús. Ok, el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 25 del capítulo 3 de Romanos. Ok, la soberanía de Dios en la salvación se pone de manifiesto por la acción descrita en el versículo en la que Dios pone a Cristo como propiciatorio. La idea es que Dios designó al que había de redimir. Amén. Dios designó al que había de redimir. En el decreto de redención, Dios tuvo en cuenta todo esto. De modo que la salvación es el resultado de la soberanía divina sin atender a circunstancias humanas y determinado antes de la creación. Ok, amado, escuche esto. En el decreto de redención, Dios tuvo en cuenta todo esto. De modo que la salvación es el resultado de la soberanía divina. La salvación es el resultado de la soberanía divina, sin atender a circunstancias humanas y determinado antes de la creación, sin atender circunstancias humanas. Y cuando decimos sin atender circunstancias humanas, ¿a qué estamos hablando? ¿Qué es una circunstancia? No en nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Qué es una circunstancia, amado? Sin atender circunstancias humanas. ¿Verdad? Yo creo que es lo que esté ocurriendo, lo que esté pasando. No en nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Gloria a Dios. Sin tener que ver, ¿verdad?, lo que es esta situación del hombre. Y digo esto porque siempre tendemos a pensar primeramente en nosotros en cuanto a la salvación. Él murió por nosotros. Él vino por nuestros pecados, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero, aleluya, vemos que la salvación es un resultado de la soberanía divina y que no tuvo que ver absolutamente nada, amén, las circunstancias humanas, y que fue algo determinado, hermanos queridos, antes de la creación. Siendo así, el apóstol Pedro enseña que el Cordero Redentor había sido predestinado para ello antes de la creación del mundo. ¿Ves? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Quiere decir esto, que la salvación que es de Dios quedó determinada y establecida en todos sus detalles y alcance en razón de la soberanía divina que la determinó. Gloria a Dios para siempre. Amén.
Siendo así, hermanos queridos, la primera manifestación es que Dios puso a Cristo como propiciatorio. La primera manifestación es que Dios puso a Cristo como propiciatorio. El término aquí sorprende en cierta medida porque se habla de que del lugar en que se exhibía delante de Dios la sangre de sacrificio de expiación por el pecado. Sin duda, hermano, el propiciatorio quedaría sin efecto alguno si el sacrificio de la propiciación. Siendo así, el término indica aquello que aplaca la ira mediante una ofrenda. Amén. El propiciatorio era aquello que aplacaba la ira mediante una ofrenda. Siendo así, la ofrenda se colocaba en un determinado lugar que recibía el nombre de propiciatorio. En el concepto pagano, la propiciación consistía en ofrecer a un Dios enojado un regalo que devolvería al oferente el contentamiento, cancelando el enojo existente. Siempre la ofrenda procedía del esfuerzo del ofensor. Siempre la ofrenda, amén, aleluya, es que para siempre procedía del esfuerzo del ofensor. Y este concepto es absolutamente contrario a la verdad bíblica. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque en el Antiguo Testamento Dios había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado del pueblo, ¿verdad? Una vez al año. Ok. La sangre del sacrificio era llevada por un sumo sacerdote al interior del lugar santísimo y colocada sobre la plancha de oro en la cubierta del arca, por lo que se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, en la cubierta del arca, habían dos querubines cuyos rostros miraban a la cubierta. Los querubines hasta aquel lugar. Ciertamente, amado, la ley de Dios que acusa al hombre de pecado estaba guardada en el interior del arca, bajo esa cubierta. Los querubines, simbólicamente hablando, ¿qué hacían? Miraban continuamente el propiciatorio y la sangre del sacrificio de la expiación que cubría el pecado del pueblo. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo, amén. Basado, amén, o en base al sacrificio expiatorio, pues Dios era propicio al pueblo, amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Y así leemos en Hebreos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos capítulo 9, versículo número 12. La obra del sumo sacerdote, rey que para siempre amado, amén, Jesucristo. La obra del sumo sacerdote Jesucristo lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios. ¿Por qué, amado? Bueno, es más, como se dice antes, Jesús es tanto propiciación. Amén. Amén. ¿Cómo no? Los querubines son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios, impidiendo que todo pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado que lo contamina. Repito, los querubines son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios, impidiendo que todo pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado que lo contamina. Amén. Entonces, y eso lo vemos, ejemplo bíblico, ¿verdad? Lo vemos, ven que para siempre, como dije, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén, donde hay dos querubines puestos al lugar ¿verdad? Que da a donde está el árbol de la vida, allá hay dos querubines. También, ¿verdad? Que yo lo he dicho varias veces aquí, cuando Cristo resucitó entre los muertos, allá habían dos querubines también, dos varones vestidos de blanco. Amén. No eran tres, ni uno, ni cuatro, eran dos. Amén. No en nombre de Jesús. Acuérdate que cuando Cristo salió de allí, están aquellos ángeles haciendo que, bueno, estaban velando por la santidad y la justicia de Dios. Cristo le dijo a María, no me toques porque aún todavía no he subido al Padre. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo vemos también allá en el libro de los Hechos, que Cristo asciende al cielo, también habían que dos varones, se aparecieron dos varones vestidos de vestiduras blancas, varones galileos, porque está mirando al cielo, ¿verdad? Este Jesús que haber visto ir hacia el cielo de esa misma manera, ¿verdad? Vendrá otra vez. O sea que, y todo el tiempo usted ve que ¿qué? Dos querubines, ¿ve? Dos varones vestidos de blanco, amén, dos ángeles, amén. Y usted lo va a ver siempre, ¿verdad? Aleluya, en estos acontecimientos de la santidad de Dios y su justicia, ¿verdad? La santidad de Dios o su justicia
tiene que ser ¿qué? Tiene que ser resguardada, aleluya, para que no sea contaminada por pecado alguno. Por el nombre de Jesús, amén. Ok, amados, por lo tanto, la obra de sumo sacerdote de Jesucristo, dijimos, ¿verdad?, que se lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios. Y entonces, Jesús es tanto propiciación en cuanto a que sacrificio como propiciador, ya que el sacerdote que ofrece sacrificio como propiciatorio, puesto que él mismo penetró en los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por los salvos. La propiciación indica en el entorno griego aplacar la ira mediante una ofrenda, ¿verdad, amado? Todo lo que significa propiciación, ¿verdad?, en el entorno griego, aplacar la ira mediante una ofrenda. La ofrenda se colocaba en un lugar llamado propiciatorio, y la ley de Dios que acusa al hombre de pecado está guardada en el interior del arca bajo su cubierta. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo, y en esa base oraba y fue justificado el publicano. Amado, Lucas 18:13. El sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Cristo mismo es, como se dice más arriba, propiciación, propiciatorio y propiciador. Esa enseñanza se considerará más adelante en la epístola, pero el resultado tiene que en sí las señales del sacrificio realizado. Para el creyente, el trono de juicio se transforma por el sacrificio de Cristo en un trono de gracia, y al encontrarse con Dios en Cristo, el creyente experimenta completa confianza. Alabado sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. Ok, ¿qué pasa en la propiciación? Bueno, la propiciación pone de manifiesto dos aspectos. Número uno, por un lado, el aspecto potencial, en el sentido que Dios es propicio a todo pecador sobre la base de la redención y expiación provista por Cristo. Y por otro lado, el virtual, amén, en cuanto a la que la propiciación es eficaz para todo aquel que cree. El creyente tiene derecho a acercarse a Dios y entrar confiadamente en su presencia. El creyente que haya pecado puede acercarse a Dios en confianza para confesar y obtener la restauración a la plena comunión con Él, ya que al trono de gracia ha de llegarse en limpieza espiritual. Amén, ya que al trono de gracia hay que llegarse en limpieza espiritual. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Ok, ahora la muerte de Cristo como acto de obediencia plena a la ley, que los pecadores quebrantaron, constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas que Dios estableciera sobre el pecador por su pecado. Por la redención y propiciación hay plena seguridad para el creyente, en el sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del mismo han sido plenamente canceladas, y no hay ya para él ninguna condenación. El perdón pleno se expresa con toda claridad: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No acordarse o acordarse del pecado, era algo más que un asunto mental. Llevaba aparejado una determinada actuación divina. En el caso de Cornelio, la memoria fue para salvación. En el caso, amén, aleluya, pero para la Gran Babilonia, el recuerdo será para juicio. Amén, no es que para siempre. Bajo el antiguo pacto había que un sacrificio anual como consecuencia de la memoria que Dios tenía de los pecados, trayéndolos simbólicamente a juicio en la figura de sacrificio anual. Tanto pecados como iniquidades no estarán más presentes delante de Dios para el salvo, en sentido de que de responsabilidad penal como consecuencia del sacrificio de Cristo. Bendiga, amén. En vez de eso, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Carmen, desde Puerto Rico, para Antibacielo, amén. Ahora, escuche, llamado, la ira divina por el pecado queda fuera para quienes entran en vínculo del nuevo pacto. Cristo fue sido por Dios como ofrenda de propiciación, y como resucitado pone de manifiesto eternamente que Dios puede ser propicio al pecador en base al sacrificio propiciatorio que él hizo, entregándose a sí mismo en precio de rescate por todo. Aleluya, amén. Yo quiero buscar propicio, hermano, propicio, para estar, ¿verdad?, un poquito más claro. Gloria al nombre de Jesús. Ok, hermano. Propicio dice benigno, dispuesto a ayudar. Amén. Ve, benigno, dispuesto a ayudar.
sinónimo de favorable. O sea que, en otras palabras, dice ahí que Cristo fue sido por Dios como ofrenda de propiciación y como resucitado pone de manifiesto eternamente que Dios puede ser propicio al pecador. O sea, que Dios que Dios puede, amén, que Dios está dispuesto a ayudar, aleluya, al pecador en base al sacrificio propiciatorio que Él hizo, entregando a sí mismo el precio de rescate por todo. O sea, que Dios entonces puede ayudar. La única ayuda, la única forma que nosotros, ¿verdad?, el pecador puede alcanzar ese favor de Dios es mediante ¿qué? Mediante Cristo, porque a través de Jesucristo, ¿verdad?, que como dijimos anteriormente, Él mismo es propiciación, propiciatorio y propiciador. Amén. Pues entonces es que el pecador puede alcanzar la paz con Dios, pero es que para siempre. Amén. Siendo así entonces, hermanos queridos, exacto, favorable o apropiado para alguna cosa, exacto, amén. Siendo así, gracias hermano, siendo así, la justificación se otorga al pecador por medio de la fe en su sangre. ¿Ve? Y la sangre representa ¿qué? La vida. Una vez me dio a mí, ¿verdad?, un pastor allá en San Pedro de Macorís, República Dominicana, que Dios está en todo el mundo porque Dios, la vida está en la sangre. ¿Ve? La vida está en la sangre y entonces en el cuerpo de todo hombre hay sangre y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? La vida está en la sangre y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios está en todo el mundo. El nombre de Jesús de Nazaret. Eso me dijo aquel pastor. Pero, por un lado, el aspecto, repetido, hermano, gloria que para siempre, aleluya. Vimos que la sangre representa la vida. De modo que el derramamiento de sangre equivale a ¿qué? Al sacrificio voluntario de la vida que Cristo entregó en lugar de los pecadores que creen. En lugar de los pecadores que creen. Cuando la propiciación se realiza, ¿qué pasa con la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios queda extinguida para quien está en Cristo. Gloria al que es para siempre. Amén. Él dio su vida por nosotros, soportando la ira en lugar de los salvos para que pudiésemos ser reconciliados con Dios. Un gran número de pasajes enseña esta verdad en la Escritura. Hay un montón de pasajes bíblicos ahí. Ahora, el sacrificio de Cristo entra en vigor solo para quien cree. De ahí la expresión por la fe en su sangre. La fe como instrumento en la salvación ya se ha considerado antes y será nuevamente recordada más adelante. Ahora es evidente que sin fe no es posible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11:6. Por lo tanto, la finalidad que Dios tuvo para poner a Cristo como propiciatorio es la manifestación de su justicia. La finalidad, el propósito que Dios tuvo para poner a Cristo como propiciatorio es la manifestación de su justicia. Esa justicia que justifica al impío se otorga en base al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Dios puso a Jesús como propiciatorio en el sacrificio de su vida, amén, para que por su muerte los que están muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida y gloria de Dios, la retomen por vinculación con el resucitado, por medio de la fe. Dios con esa obra redentora que hace, pone de manifiesto que puede justificar al impío, porque otro ocupó su lugar, murió por él y extinguió con su muerte la responsabilidad penal que existía por el pecado, cuya sentencia definitiva es la muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Ahora, Cristo murió para que los muertos tengamos vida y vida en abundancia. Nadie podrá acusar a Dios de injusto, ¿verdad? Porque el sacrificio expiatorio que expía el pecado está manifestado en el altar de la cruz, donde Jesús fue puesto, sacrificio, amén, propiciatorio por nuestros pecados, ¿verdad? Que para siempre la gloria a Dios. Ok, amado, siendo así, ¿verdad? Vemos que la obra de Cristo permite a Dios hacer que haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La obra de Cristo le permite a Dios, ¿verdad?, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El término pasar por alto, Romanos 3:25 estamos, el término pasar por alto se entiende generalmente en griego como dejar marchar, pero en todos los documentos en que aparece
adquiere sentido de remisión o de perdón. Por tanto, debe entenderse como la remisión de los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo. O sea, Dios detuvo el juicio sobre el pecado y por consiguiente sobre los pecadores en vista de que al sacrificio que Cristo iba a realizar por ellos en la cruz. O sea, en otras palabras, o sea, que Dios, ¿verdad? Que esto a mí no me ha explicado aquí, Dios no desató su ira sobre aquellos que están bajo su ira. ¿Ves? Dios no desató ira sobre aquellos que están bajo su ira hasta tanto se hace a cabo, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. A el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, siendo así, hermanos queridos, es necesario entender que en toda la obra divina subyace la eternidad de quien la ejecuta, para que en el tiempo es solo algo concurrente en su creación. De modo que la paciencia temporal de Dios tiene que ver con la perspectiva del hombre que contempla la historia del pecado en un pasado, un presente y un futuro. Dios pacientemente sujetó a él mismo para no llevar a cabo la ira sobre el pecado, ¿ve, amado? Por cuanto había establecido la obra redentora en un determinado momento del tiempo histórico de los hombres. Dios, por tanto, detuvo el castigo sobre el pecador, amén, que su pecado merecía. Al pecador que cree, le son perdonados todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. El juicio retenido para el pecador fue descargado sobre Cristo en la cruz. El juicio retenido para el pecador, amén. El juicio que Dios, ¿verdad?, pasó por alto, amén, en su paciencia, fue retenido, aleluya, o fue descargado, debo decir, sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y la paciencia de Dios complementada con la exhibición de Cristo como el que en sustitución del pecador efectuó la propiciación, sucedió para demostrar que Dios no había sido injusto cuando en su paciencia pasó por alto, dejó sin ejecución temporal el pecado para salvar también a quienes en fe habían sido justificados en base a la obra redentora de Jesucristo. Los pecados de los creyentes del pasado fueron descargados, aleluya, sobre Cristo en la cruz. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Ok, amado. Ahora vamos al versículo 26. Gloria a Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese versículo me encanta, hermano. ¿Ves? Es bien profundo ese versículo. Guarda una profundidad doctrinal tremenda. El versículo 26 de capítulo 3 de Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Repito, hermano, lo voy a leer otra vez. Con la mira, o sea, que Dios, ¿qué hizo? Dios pasó, como dice el versículo anterior, como dice el 25, ¿verdad?, que dice que Dios, ¿verdad?, a quien Dios puso bajo propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué propósito? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ok, escuche bien. La puntuación de los versículos en algunas versiones, como la Reina Valera del 60, no parecería la mejor. Repito, la puntuación de los versículos en algunas versiones, como es la Reina Valera del 60, no parecería la mejor. Por lo menos en esta ocasión, en donde la última frase del versículo anterior hubiera estado mejor como primera del versículo actual. Como se ha considerado, la paciencia divina tenía como propósito ya esto, la realidad de su justicia. La demostración de la justicia divina ocurre en el presente tiempo, es decir, en el tiempo que arranca desde la cruz de Cristo, donde se exhibe al Salvador
y a su sacrificio que permite la justificación del pecador. Amén. Esta justicia se hace evidente porque justifica al pecador que cree. Es decir, la justificación se alcanza por la fe en Jesucristo, como ya hemos dicho antes. Dios en su justicia no deja a un lado el pecador. Oiga esto, Dios en su justicia no deja a un lado, amén, el pecador, destinándolo a su ira, de modo que tenga que soportar su juicio de condenación, sino que justifica al injusto, no por las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Amén. Ahora escuche bien. La oración concluye con el nombre de Jesús para darle énfasis, como ocurre en el griego. No se trata de una fe cualquiera que permita a Dios la justificación del pecador, sino la única fe que salva, que es la fe en Jesús. Solo al que es justo por la fe en Jesús es a quien Dios reconoce como justo y por tanto lo justifica. Aquí concluye toda discusión sobre el modo de alcanzar la justicia de Dios. Desde el punto de vista de los hombres, no hay posibilidad de justicia alguna porque sus pecados demandan condenación y contradicen la justicia de Dios. Por tanto, solo queda la vía de la justicia de Dios, que es en Cristo, para que el que deposita la fe en Él reciba con Él el perdón de pecados y la vida eterna. Por lo tanto, amados, la salvación que proclama el Evangelio consiste en la justificación del pecador por la acción de Dios y solo desde la donación de la gracia y el ejercicio de la fe en Cristo. Amén. El hombre pecador, solamente por eso, el hombre pecador puede ser justificado, puesto que todos los hombres somos pecadores, queda excluida la justificación del justo en virtud de obras de justicia. Es Dios mismo quien libera a los pecadores de su pecado. Amén, amado. Es Dios mismo quien libera a los pecadores de su pecado, que no tiene que buscar sacrificios que alcancen la propiciación, sino que Dios mismo, que hizo la obra, satisface las demandas del pecado en el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesús. La fe es una actividad del hombre en el momento que, habiéndola recibido como una provisión de la gracia, la ejerce depositándola en el Salvador, en el sentido de que confía, aleluya, a Dios de manera absoluta su salvación con superación del pecado y sus consecuencias. En este ejercicio de la fe salvífica, el hombre se despoja absolutamente de su voluntad de autorrealización como confianza en sus propias fuerzas para descansar en pasividad total en cuanto a salvación, en la gracia admirable de Dios que la hace posible. Acuérdense, en cuanto a salvación, para el ejercicio de la fe solo es necesario confiar. Ok, ¿qué es lo importante que hay aquí? Que yo quería decirle a ustedes, amado, gloria a Jesús, entienda bien. Porque mire cómo Dios opera, que esto es tremendo. Nosotros ya hemos hablado, ¿verdad?, que las consecuencias del pecado, o sea, y más bien lo que el pecado, ¿verdad?, pues, había querido hacer para con Dios, que era un desafío al gobierno moral de Dios, ¿verdad?, que atentó contra sus atributos, etcétera, etcétera. Y entonces, amado, ¿verdad?, pues dice aquí, soportados por Dios, el versículo 26, acá en la otra versión, soportados por Dios con tanta paciencia, con el fin, digo, de manifestar. Y fíjense, como lo dice acá, si usted va, hermanos queridos, a su Biblia y lee conmigo, vaya y lea conmigo, pero usted a lo que decía ahorita, ¿verdad?, de la puntuación de los versículos, que en la Reina Valera del 60, que quizás que usted tiene, sea la plenitud, ¿verdad?, sea el diario vivir, pues entonces no parece la mejor. Amén. ¿Por qué, amado? Porque, por lo menos, ¿verdad?, en este versículo, porque dice que en donde la última frase del versículo anterior, en la última frase del versículo anterior, que es el 25, amén, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, amado, dice que esa última frase del versículo anterior hubiera estado mejor como primera del versículo actual. Bien, amado, se supone, o sea, en otras palabras, se supone que lo que está diciendo es que esa última frase del versículo 25 se supone que es el comienzo del versículo 26 de Romanos 3, amén, en el nombre de Jesús. Y entonces, fíjense como dice aquí en esta otra versión, diferente a la Reina Valera, dice, soportados por Dios
con tanta paciencia. Estoy leyendo el 26. Soportados por Dios con tanta paciencia, con el fin, digo, de manifestar su justicia en el tiempo presente. Alaba. Amén. En el tiempo presente, por donde se vea cómo Él es justo en sí mismo y que justifica al que tiene la fe de Jesucristo. ¿Ven qué diferente lo dice? Ahora, ¿qué pasa? Cuando dice a fin de manifestar su justicia en el tiempo presente, por donde se vea como Él es justo en sí mismo. En otras palabras, amado, Dios reivindica su justicia para entonces estar en posición de poder entonces justificar al que tiene la fe de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ese punto es importante, amado, porque ahí, vuelvo y recalco, el énfasis que siempre hacemos es no en nosotros, los seres humanos, sino en Dios. Amén. Dios primeramente, Dios segundo, Dios tercero y quizás nosotros cuarto. Hace que para ser amado, gloria a Dios. ¿Sabes? Ok. Entonces, vemos que la fe es una actividad, dijimos, ¿verdad? Que del hombre en el momento que habiendo nacido por la gracia, aleluya, pues ¿qué hace? Bueno, se supone que la ponga, o sea, la ejercite depositándola en el Salvador. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Ok, amado. Ahora vienen los versículos 27. Amén, aleluya. Y el 28. Ok, vamos a estudiar esos dos y todos los vamos ahí. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bien, amado. Si la salvación procede de Dios y la fe es el instrumento que Él genera en el hombre para alcanzarla, si todas las obras salvíficas descansan en la gracia, si el hombre es pecador destituido de la gloria divina, si sus obras son inútiles para salvarse, entonces cualquier jactancia personal queda excluida y es más, se convierte en otra evidencia del orgullo humano y de su pecaminosidad mediante preguntas retóricas que hace el apóstol. Enfatiza y repasa las verdades anteriores. ¿Ve? Pues es como una secuencia. Amén. Ahora, expuesta y concluida la tesis sobre la justicia de Dios, retoma el diálogo con el supuesto interlocutor para formularse algunas preguntas. Hay una diferencia con las preguntas anteriores. En esta ocasión es el apóstol el que pregunta y es también el que da la respuesta. Es como si el interlocutor hubiera quedado mudo ante la tesis sobre la justificación por la fe y Pablo intenta afirmarla aún más por medio de las preguntas que formula. La primera de ellas tiene que ver con la jactancia. ¿Dónde puede estar la jactancia? De otro modo, ¿de qué puede vanagloriarse el hombre? Amén. El sustantivo que utiliza para referirse a la jactancia quiere decir la alabanza propia, arrogante y desordenada. Amén. Cuando la jactancia habla de alabanza propia, arrogante y desordenada. Anteriormente se hizo énfasis en que es la cruz o es en la cruz de Cristo el lugar en donde se hace la obra para que pueda ser justificado el pecador, excluyendo a la ley como elemento de justificación, ya que fue puesta para denunciar el pecado. La ley fue puesta para denunciar el pecado, amén. No fue puesta para justificar a nadie. No es el nombre de eso, amén. Por tanto, en relación con los judíos, no existe base alguna para seguir jactándose en ella como elemento distintivo sobre el resto de los pueblos, por el solo hecho de que Dios se la había dado a ellos. La respuesta es inmediata. Gloria a Dios. Si la ley ha sido excluida para la justificación del pecador, y esa ley era base para sentirse superior a los demás hombres, luego la jactancia es también excluida porque no existe elemento que la sustente. Pregunta, ¿quién es el sujeto del verbo excluir? ¿Quién es el sujeto del verbo excluir? Si la ley fue excluida y con ella la jactancia, ¿quién la excluyó? No cabe duda que el sujeto aquí es Dios mismo. Es Él quien en Cristo elimina la jactancia de aquellos que se consideran superiores a los demás, porque es en la jactancia de Dios por fe en Cristo que todos los hombres son justificados, quedando excluida toda otra vía de justificación. Hello. Los judíos habían llegado en su arrogancia a considerar que solo ellos podrían ser justificados por Dios y que la salvación estaba generalmente vedada a los gentiles. Bendito sea el que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esta exclusión de la jactancia descansa en que
una determinada ley. De ahí las preguntas encadenadas. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. El apóstol lleva al interlocutor a un camino sin salida. La exclusión no fue por la ley que ellos tenían, que demandaba obras y juzgaba la justicia personal por ella. El sistema de obras no elimina la jactancia, sino todo lo contrario. En el sistema de obras, el hombre tiene base para gloriarse en sí mismo. Amén, amado. En el sistema de obras, el hombre tiene base para gloriarse a sí mismo. Todas las obras del hombre son inútiles para la justificación. Por lo tanto, la ley de las obras queda excluida para dar paso a la ley de ¿qué? A la ley de la fe. Y sorprendentemente no es una ley de obras, sino un regalo de Dios. Alaba, amén. Sorprendentemente no es una ley de obras, sino que es un regalo de Dios. La fe y la salvación son regalos divinos. A su nombre sea la gloria, amén. La fe y la salvación son regalos divinos. O sea, es que don de Dios, en donde toda acción humana queda sin efecto y toda gloria basada en las obras queda excluida. La Escritura manifiesta que todo cuanto hay en el hombre en relación con la salvación ha sido dado por Dios. Nada hay que no se haya recibido. Y por tanto, la ley de la fe en Cristo, que es el instrumento para la justificación, anula toda gloria humana para darle enteramente a quien es digno de ella, que es Dios mismo. Además, al no ser la fe una obra, alaba, al no ser la fe una obra, hello, toda jactancia queda excluida. Repito, además, al no ser la fe una obra, hello, ¿está escuchando? Exactamente. ¿Está escuchando, amado? Al no ser la fe una obra, toda jactancia queda excluida. Dios es quien justifica, solo Él y nadie más, aleluya. No es que para siempre que Él puede hacerlo. Solo en Dios y solo desde Dios hay justicia para el hombre. De modo que la importancia que los hombres puedan atribuirse queda escrizada y excluida ante la obra de Dios para justificar al pecador. Nadie podrá jamás poner delante de Dios la grandeza del hombre, sea cual fuese, que el mismo hombre se atribuye como elemento justificante. El más grande de los hombres es, oiga esto, el más grande de los hombres, el más perfecto de los mortales, carece absolutamente de elementos que permitan a Dios considerarlo justo. Alabado sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Todas las grandezas humanas, todas las grandezas humanas quedan excluidas para que el más grande entre los hombres, como el más pequeño de ellos, entren ambos por el mismo y único camino para ser justificados, que es el de la fe, regalo y don de Dios. Bendito sea la misericordia de Dios. Entonces el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bendecido sea el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. La conclusión de cuanto antecede se establece como algo lógico. El verbo que se traduce en la Reina Valera por concluimos tiene el sentido de emitir un juicio en una discusión. Desechar las obras solo queda la fe. Si desechamos las obras solo queda la fe. Por tanto, la conclusión es enfática. Solo por fe, sin las obras de la ley, el hombre puede ser salvo. Amén. El principio doctrinal queda invariablemente establecido. El principio doctrinal queda invariablemente, amén, establecido. El hombre es justificado por la sola fe. No hay otra vía para la justificación del pecador que la aceptación del don de Dios por medio de la fe. Y las obras de la ley quedan que eliminadas en cuanto a justificación del pecador, porque mira el esfuerzo, mientras que la fe mira al Dios de la gracia. Amén. La fe mira el esfuerzo, mientras la fe mira a las obras de la gracia de Dios. Amén. La salvación por gracia mediante la fe no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego como consecuencia de la salvación, pero nunca como modo de alcanzarla. El creyente tiene que obrar en la esfera de la santificación. El salvo tiene que servir a Dios, por tanto, ha de actuar obrando conforme a su voluntad. Alaba. Yo soy cristiano, pero tú debes servir a Dios. No. El creyente tiene que obrar en la esfera de la santificación.
El salvo tiene que servir a Dios. Si no le sirve a Dios, pues entonces no puede decir que es salvo, porque para eso es que lo salvan, amado. O sea, lo salvan, obviamente, de la condenación, pero tiene que servirle a Dios. ¿Cómo? Amén. Tiene que actuar como le sirve a Dios, pues entonces tiene que actuar obrando conforme a su voluntad. No debe olvidarse que el salvo es llamado por Dios a buenas obras. Amén, amado. Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero debe establecerse el principio de salvación con toda claridad. El hombre no se salva por obra, pero se salva para obras. Quien entendiendo que la fe es suficiente para la salvación y que las obras han quedado excluidas, sigue viviendo en el pecado y practicando una vida de corrupción. Tiene en ellos señal inequívoca de no haber ejercido jamás la fe salvífica y por tanto no es salvo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Amén. El apóstol pasa aquí del punto de vista de la religión al punto de vista de Dios. Toda religión tiene algo de jactancia en entender que existe en todo un obrar divino humano. Por tanto, ¿Dios qué hace? Energiza y capacita, pero el hombre tiene su parte en esa obra. Eso es erróneo. De ese modo se entiende de un modo antibíblico, amado, eso es antibíblico, que Dios es el que hizo la obra de salvación, pero que es también el hombre en la operativa de la fe que la hace posible. El texto de Pablo es contundente contra todo sistema religioso. Concluimos que la justificación es solo por fe, por tanto quedan excluidas, aleluya, en cualquier dimensión el obrar humano para alcanzarla. Dios es el que declara justificado, Dios es el que habla manifestándolo, Dios es el que satisface todo lo necesario para justificar al pecador. Solo Dios es el que salva. Todo ser, ángeles y hombres quedan excluidos absolutamente de esa operación divina. Solo hay valor allí donde Dios establece su propio valor. Aleluya. Amén, amado. Solo tiene valor ante Dios aquello que Él valora, desechando todo valor que el hombre pudiera entender como tal. La justicia de Dios descansa en la obra de ¿qué? De Jesús, sin tener en cuenta las obras de la ley. La cruz es el elemento que hace posible la unidad entre Dios y el hombre, pero también es la barrera infranqueable de la absoluta separación de las obras y de la gracia en materia de salvación. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Tratando de dar el énfasis que tiene el texto, Martín Lutero añadió en su traducción del Nuevo Testamento, en este mismo versículo, el adverbio solamente, quedando el texto. Así que sostenemos que una persona es justificada sin las obras de la ley, solamente por medio de la fe. Y esta añadidura aclaratoria, pero no textual, produjo que una notable confrontación con los contrarios a la reforma, acusándola de añadir al escrito bíblico. Y no es necesario añadir nada al texto para entender el sentido exclusivo de la frase, justificado por fe sin obras de la ley, sin necesidad de incorporación ningún adverbio aclaratorio. Alaba, que Él es bueno. El nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Ok, amado. Siendo así, ¿verdad? Pues la literalidad del texto, amén, como está escrito, es suficiente para confirmar que solo a la fe es el instrumento para la justificación, quedando excluidas todas las obras que se pudieran aportar, fueran cuales fueran, para alcanzar la justificación. Y termino con esto, amado. Así escribe Wilkins, escucha bien. Esto significa que el hombre no es justificado renunciando a la voluntad de lograr mediante su propio rendimiento, reconocimiento como justo por Dios, y que en lugar de ello se decía dejar que Dios le regale justicia, sino que se hace justo cuando como pecador constatado por la ley en virtud de sus obras reconoce y acepta su redención del pecado como acaecida para él mediante la acción expiatoria de Dios en la muerte de Cristo, y confía, amén, a esta acción salvífica de la justicia de Dios en su salvación y vida en lugar de liberarse a sí mismo del pecado, por cuanto el camino del cumplimiento de la ley y de tratar de reconquistar así el estatus de justo. Simplemente, amado, aleluya, hay que entender que solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, aleluya, es que nosotros podemos ser salvos. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, amado. Así que vamos a hablar hasta aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Gloria a Dios. Para entonces tocar el lunes el versículo 29, donde dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta,
¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. El 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el 31 pregunta, luego por la fe, invalidará